Bueno, quiero decir que los chicos ya empiezan la clase, cada uno a su clase especial, los están esperando en la lindera, y si usted gustó hasta ahora de este culto, quiero decirle que ahí lo han filmado, ¿no es cierto? Está todo filmadito ahí. Bueno, así que lo podemos ver de nuevo. Y ahora sí voy a sacar esto. Me van a dar volumen acá. Ah, más lindo, ¿verdad? Lo que es la tecnología. Decía que... Tengo mucho retorno. Decía que... Usted lo puede ver nuevamente en YouTube, Iglesia Arroyito, Facebook. Qué lío que me hago, YouTube, Facebook, Twitter, es un lío bárbaro. Bueno, lo puede ver por internet, la presentación nuevamente, y por supuesto también gozar de este culto que estamos elevando a Dios. Todos los domingos se filman los cultos y se ponen por internet. Así que divúlguelo. Hágaselo escuchar a alguien que no conoce de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda saber de que hay un Dios que le ama. Muy bien. Estamos en el mes de la amistad, ¿no es cierto? Y el pastor Bionde está... Mucho retorno tengo, A ver. Mucho retorno. Bueno, ahora no. Estamos en el mes de la amistad. Y entonces el pastor Biondi está hablando sobre una serie de mensajes sobre la amistad. Y me dijo, tenés que predicar de la amistad. Y entonces dije, qué problema, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. Y el título del mensaje en esta mañana, no me quiero equivocar, que decir a la noche, es amistad más allá de la muerte. Amistad más allá de la muerte. Y el versículo base de la meditación en esta mañana lo encontramos en 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a mi amigo Jonatán? La Biblia nos dice que el que dijo estas palabras se llamaba David y las dijo mientras era rey del pueblo de Israel. Ahora, David dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme al de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se diga semejante afirmación? Y aquellos que conocen la historia de David saben que David era un hombre que vivió tumultuosamente y tuvo también lugares donde él iba había sangre. ¿Por qué? Porque era un guerrero. Y muchas veces esa sangre no fue derramada muy legalmente. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Mandar a matar a la esposa, al esposo de la mujer que él apetecía. Es decir, que David tuvo una vida tumultuosa. Y entonces uno pregunta, ¿y dónde está eso de que David tenía el corazón conforme al de Dios? Bueno, precisamente este versículo que acabo de leer me va a mostrar en qué David tenía su corazón conforme al de Dios. Y hay una palabra que él pronuncia y que es tal vez el centro de por qué se habla así del corazón de David. Él dice, ¿hay alguien a quien yo haga misericordia? Y esta es la palabra clave, esta es la virtud que tenía David, por la cual se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Porque él era misericordioso y Dios es misericordioso. Por eso si hoy viniste con algún problema, con alguna turbación, con algún despropósito en tu vida que te está acosando, persiguiendo, como ya lo decía el pastor Alejandro recién, ¿sabes? Has venido hoy porque Dios te ha traído. Porque como Él es misericordioso, Él quiere hacer en tu vida también misericordia.
Y David era misericordioso, y fíjense que no solamente por esto, porque muchas veces hablamos muchas cosas y después lo borramos, como dice el refrán, con el codo. Pero David no solamente decía misericordia, sino que también lo hacía. Y sus hermanos, cuando él era ya un joven, sus hermanos estaban frente al ejército enemigo, los filisteos, y ahí había un gigante, Goliat. Y ahí aparece David, un muchachito, y dice: yo voy a ir a pelear. Y todos se burlaban, sus hermanos lo maltrataron y lo decían: este porteño, no era porteña, este fanfarrón, mirá, ¿cómo vas a pelear vos? Le dijeron de todo y él guardó y no rechazó lo que le decían, sino que él se encomendó a Dios. Y después que pasó el tiempo, después que derrotó a Goliat, él tuvo misericordia de sus hermanos. Pero no solamente eso, sino que él tuvo misericordia de Saúl, que después de que él mató al gigante y su popularidad aumentó, y Saúl tenía miedo de que le sacara la corona, lo persiguió para matarlo. Y Dios le dio en 2 oportunidades la vida de Saúl en sus manos. Y él en las 2 oportunidades, con misericordia, perdonó la vida del rey Saúl. Su esposa, Micael, que era hija de Saúl, también fue misericordioso con ella, porque dice 2 Samuel capítulo 6 que ella, esto es un iceberg en la intimidad de Samuel, de David, ¿no es cierto? Pero ella, cuando él viene festejando la entrada del arca a Jerusalén, ella lo desprecia. Yo creo que esta es la consecuencia de un desprecio permanente. Solamente 2 Samuel cuenta este hecho. Y sin embargo David tuvo misericordia con Micael, la cual no tuvo la bendición de Dios, pero sí la misericordia de David. ¿Cuántos hechos de misericordia encontramos en la vida de este hombre? Sus hijos lo maltrataron, no lo respetaron ni como padre ni como rey. Absalón un día hizo una carpa y juntó a todas las concubinas, y en medio de todo el pueblo se llegó a todas ellas, demostrando que el rey era él. Y luego que este hecho fracasa en su intención de arrebatarle la corona, el hijo de David llamado Absalón, David lo perdona. Otro hecho de misericordia. Y este es otro hecho también de misericordia. Hay alguien de la casa de Saúl, aquel que lo había perseguido para matarlo, a quien yo haga misericordia. La vida de David nos muestra con hechos el por qué la Biblia habla de David como aquel que tenía el corazón conforme al de Dios. En Números 14, 18 dice que la palabra de Dios, ¿está ahí en Números? Mirá, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, pero no dará por inocente al culpable. Y también encontramos algo escrito en Salmos, capítulo 103, el Salmo 103, el versículo 6 y 9, que también lo tienen ahí, 8 y 9, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá ni guardará el enojo para siempre. Este es nuestro Dios. Este es el Dios del cual yo te hablé al principio. Es el Dios que quiere entrar en tu vida y hacer misericordia en tu vida necesitada. David no olvidó el perdón de Dios. Ya habíamos hablado domingos atrás de cómo Dios lo había perdonado y cómo él había reverdecido su vida cuando recibió el perdón y la misericordia de Dios. Por eso es que él nunca olvidó lo que Dios hizo en su vida. Y lo que Dios hizo en su vida, él lo proyectó en aquellos que Dios ponía delante de sí, para que él también tuviese compasión e hiciese misericordia. Se puede ver con claridad la gratitud que él tenía hacia el Dios que con justicia y misericordia había perdonado su vida. Pero volvamos al versículo del cual queremos hacer la base de esta meditación. Él dice que David
era un rey que hacía justicia y equidad. Y lo primero que vemos es que la amistad tiene memoria. Primer punto. Con esto nosotros vemos que la amistad tiene memoria. De paso hay que venir al taller de la memoria, al cual no vengo porque me olvido. Pero bueno, ustedes que no se olvidan, vengan para tener mejor memoria. En los cuando es jueves, ¿viste? Estoy diciendo la verdad, reconozco lo que soy. Bueno, David tenía memoria, porque la amistad tiene memoria. Y entonces David recuerda, tal vez un día, mientras estaba pensando en cosas y recordando cómo Dios había ordenado sus pasos hacia la corona, cómo había librado Dios a David de la mano de Saúl, y él recordaría también la amistad que había tenido con Jonatán, su hijo, aquel que era el heredero por derecho. Y aquel que era el heredero por derecho sabía que Samuel, el profeta, había ungido de parte de Dios a David como rey. Y en 1 Samuel, capítulo 23, versículos 15 al 17, dice: y David tenía miedo de Saúl, porque había salido con intenciones de matarlo. Por eso se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Un día, dice, Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David para darle ánimo y fortalecer su confianza en Dios. ¡Qué amigo, eh! Estos son amigos que valen, no aquellos que te vienen a traer paco o ácido o una noche de farra que después no sabes dónde terminás. Este amigo vino ¿para qué? Para darle ánimo y para fortalecer su confianza en Dios. Y le dijo: no tengas miedo, porque Saúl, mi padre, no podrá encontrarte. Y tú llegarás a ser rey de Israel, y yo seré segundo. ¿Se dan cuenta la magnitud de este muchacho llamado Jonatán? Y tú serás rey, y yo seré segundo en importancia después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y los dos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. Dos hombres en la vida de David: Jonatán y su padre Saúl. Y en él dejaron huellas profundas, ambos. Uno porque lo perseguía para matarlo, y el otro porque venía para consolarlo y confortarlo. Y David tuvo la suficiente capacidad de saber diferenciar estas dos cosas. Y él pudo separar al padre del hijo. Y con el padre hizo misericordia, y con el hijo hizo pacto de amistad. Y yo pienso, qué gran hombre fue Jonatán. Tal vez desvío un poco, porque me habla de la grandeza. Cuando hay amistad es porque hay grandeza de corazón. Primer punto, la amistad siempre recuerda, nunca se olvida. Y lo segundo es que la amistad es se produce cuando hay grandeza de corazón. Hay que ser grande en espíritu para decir lo que dijo Jonatán. Él era el heredero por derecho. Y ver venir aquel que ha de suplantarlo y decir: yo estoy dispuesto a dar un paso, no al costado, sino a frente, para que tú tomes el lugar en el cual yo estoy. Ese era Jonatán, quien es capaz de ayudar a aquel a quien viene a ayudar a aquel a quien viene a ocupar lo que le correspondía por derecho. Solo alguien que es misericordioso, solo alguien que tiene el corazón conforme al de Dios, solo alguien que es manso y que es humilde de corazón, como dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese era Jonatán. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas, lo dijo el pastor el domingo, y te diré quién eres. Jonatán era un hombre íntegro, de gran corazón, y David era amigo de Jonatán. Por lo tanto, dime con quién andas y te diré quién eres. Jonatán grande, David grande y misericordioso.
Pero yo quiero encontrar otro ejemplo parecido en la Biblia. Hay muchos hombres que fueron mansos y humildes de corazón y misericordiosos, pero hubo uno que fue grande y que de la boca de Jesús salió, dijo, no se levantó profeta nacido de mujer más grande que este, se llamaba Juan el Bautista. Un hombre que había sido popular, que había tenido todo el pueblo detrás y que el pueblo pensaba que él era el Mesías. Y todos aclamaban y iban al desierto para escucharlo. Sin embargo, cuando él ve venir a Jesús, me hace acordar a Jonatán. Él tiene una expresión, Juan capítulo 3, versículo 30, que a veces me conmueve. Ver un hombre popular, poderoso, reconocido. Y cuando él ve venir a Jesús, dice, mi alegría ahora es completa. Es que el que estaba viniendo venía directamente de Dios, porque era Dios. Y entonces él tiene una expresión que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos aprender y a vivir. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él aumente, para que Él crezca. Grandeza de corazón. Esto es ser misericordioso. Por eso es que se habla así de David y también de Jonatán. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 42 dice, fíjense lo que dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Saben? El corazón misericordioso de David hizo que él recordara siempre este pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Por eso es que él pregunta, y volvemos al texto original, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Uno puede descubrir entonces si en esta historia ya Jonatán estaba muerto. Ya no había pacto porque se había desaparecido uno de los dos que habían pactado. ¿Dónde está el pacto? Sin embargo, David pudo entender que el pacto que había hecho con su amigo era de por vida y iba más allá de la muerte de su amigo. Por eso es que él manda a llamar al hijo de su amigo, que estaba en la miseria. Es que la palabra amigo se basa en una palabra que los griegos decían o la nombraban como filos, que es ese amor entrañable de la relación entre dos personas, que va más allá de cualquier contacto físico, sino que está en la relación amistosa que los dos se comprometen a vivir. La muerte no pudo con el pacto. La muerte se llevó a Jonatán, pero nunca se llevó al pacto de amistad que había creado con su amigo David. Saben, yo quisiera hablar de... No, voy a seguir, si me perdonan. Yo estoy con la hora, pero no, acá me dice el pastor, puedo seguir. Ya me iba a comer una parte, ¿no? Pero bueno, seguimos. David y Jonatán habían construido esta amistad, una amistad que empieza en el filos, que es el amor, pero que se fortalece en la fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay amistad. Y vaya que David fue fiel, porque aún la muerte de su amigo no hizo que David renegara y dejara la fidelidad a un lado. Por eso cuando él se entera que hay un hijo de su amigo Jonatán, con el cual había hecho pacto, que estaba en la mendicidad, era un muchacho que cuando Saúl perdió la corona, la nodriza que lo tenía en brazos salió apresurada, escapando, y cayó, y él se rompió los pies y nunca caminó como correspondía.
Por lo tanto, era un muchacho que ahora estaba en la pobreza, en la mendicidad y encima lisiado. Yo pienso cuando él estaba con los chicos jugando y diría medio así caminando como no podría, con harapos vestidos, decirle a los chicos, yo soy hijo del rey. ¿Qué tal? ¿Cómo se reirían? ¿Cómo se burlarían de Jonatán? ¿Cómo vas a ser hijo del rey? Lisiado y mendigo. Los hijos del rey viven y visten de una manera diferente a la que vistes y vives tú. ¿Cuántas heridas en el corazón de este joven Menfiboset? ¿Cuántas frustraciones? Pensar que era digno de la realeza y está viviendo en la miseria. Por eso es que cuando David lo manda a llamar, cuando se entera que hay alguien que está viviendo así, que es hijo de su amigo, él lo manda a llamar. Y lógicamente Menfiboset habrá pensado, nada descabellado, bien racional, ¿para qué me manda a llamar David? Porque él conocía el corazón de David. Él habrá escuchado de su padre que David era un hombre generoso y misericordioso, pero también había escuchado que David era un hombre valiente, guerrero, y que aquel que se oponía en su camino, lamentablemente terminaba no muy bien. Y entonces Menfiboset habrá pensado, yo soy el único que puede tener derecho a la corona que él tiene, porque yo soy de linaje real. Yo soy el nieto del que fue rey de Israel. Yo soy el nieto de Saúl, el hijo del príncipe, y por lo tanto soy un príncipe. Y si David me manda a llamar, seguramente es porque me quiere matar. Y entonces empezó a poner mil y unas excusas. Es que yo no me puedo presentar con esta pinta delante del rey. Es que yo no puedo con esta cara, con estos pelos, con esta mugre, sentarme a la mesa del rey. Yo soy lisiado. El rey recibe a los grandes. El rey recibe a los que están bien. El rey recibe a los que no son pecadores. En otro contexto estoy hablando ahora. El rey recibe a los limpios. El rey recibe a los que no tienen necesidad. El rey recibe a los lindos como hace la sociedad actual en la cual vivimos. Y entonces puso tantos pretextos que dijo no voy. Pero tal vez el enviado de David insistió. Y él tenía dos alternativas, sí o no. Excusas o resoluto emprender el camino hacia el lugar donde estaba David. Tal vez habrá pensado, ¿y si voy, qué voy a perder? Morir y vivir así no hay mucha diferencia. Y por ahí voy y encuentro algo mejor de lo que yo tengo ahora. Así que fue. Y lo interesante es que cuando David lo ve venir, allí él entra como estaba vestido, y la Biblia nos dice que al llegar al palacio, David lo llamó por su nombre. Le habrá dicho Menfiboset. Se lo habrá dicho con tanto cariño, con tanto amor. Me hace acordar a la historia que contó Jesús del hijo pródigo. Lleno de harapos, perdido, pero el padre lo esperaba. Y esta actitud de David despertó en Menfiboset el que él dijo, he aquí tu siervo. A pesar de que él era de linaje real, él reconocía que debía ser siervo del que era rey. Y entonces el rey dice en 2 Samuel, versículos 9 y 7, no tengas temor, le dice, porque yo haré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Ahora yo quisiera contarte una historia paralela, parecida a esta. Una historia que empezó con la humanidad.
Cuando nuestros padres estaban en el Edén, no necesitaban de ropa porque la temperatura era ideal. No necesitaban labrar la tierra porque la tierra producía todo lo que ellos necesitaban. Eran una pareja o una familia feliz. Y dice que Dios, el Padre, todos los días, como un buen amigo, a la tarde, ¿no?, a tomar mate acá, bueno, bajaba para hablar con Adán. Como un amigo más. Qué relación de amistad. Todas las tardes pasaban largos momentos hablando uno con el otro. Qué privilegio el de Adán. Sin embargo, Adán pecó y salió huyendo del Edén. Y así lo encontró Dios. Así nos encuentra hoy. De la misma manera que David encontró a Menfiboset. Pero también la Biblia dice que antes que huyera, Dios hizo pacto con el hombre y le dijo: yo he de restituirte. Yo he de mandar a mi hijo para que él haga el sacrificio que tendrías que hacer tú. Y entonces Dios, al igual que David, cumplió con lo que prometió. De la misma manera que David extendió la mano de Menfiboset, Dios extiende la mano a la humanidad. Dios te extiende la mano a ti. Hay una decisión que la tomó Menfiboset. ¿Voy o no voy a la mesa del rey? Menfiboset fue sabio. Se acordó de la amistad y fue a la casa de David. Yo quiero decirte que la amistad de Dios con el hombre, a pesar de que el hombre la rompió, en Dios nunca se rompió. Y Él es fiel y Él cumple lo que Él promete. Por eso es que Jesús, que es la parte de Dios hecha carne en medio de nosotros, Él dice que por Él nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Y el escritor de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, dice que el Padre Dios nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el palacio donde Él vive, en la eternidad. Por eso es que el amor de Dios trasciende la muerte. El amor de Dios va más allá de la muerte. Si David lo pudo hacer, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Y yo quiero decirte que el amor de Dios y la amistad de Dios en tu vida quiere trascender aún la muerte, que quiere arrebatar tu vida de la mano de Él. Por eso es que dice Juan que Jesús dijo: yo os llamaré ya no más siervos, sino amigos. Y Él dice: yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la decisión de cómo termina la historia depende de ti. En la vida de Menfiboset terminó de lo mejor, porque él vivió todos sus días sentado a la mesa real. Cuando él llegó, David le dio el mejor vestido. David le hizo cortar el pelo, le recortó la barba, lo bañó, le puso anillo. Y él vivió hasta que murió en la casa de David, en el palacio real, comiendo en la mesa real. Sabes, Dios tiene una mesa real para la eternidad. Y Él te llama a que vengas a Él. Él sigue siendo misericordioso, pero tú tienes la llave de tu corazón y la llave está por el lado de adentro. Él te dice: ven a mí. Yo tengo mi mano extendida y yo quiero restituirte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que tú tengas la seguridad de que cuando algún día todos vamos a partir de esta tierra, te encuentres en la eternidad, tú te encuentres sentado en lugares celestiales junto a Jesús, nuestro gran amigo. Yo quiero que participes de esta mesa que el Señor está preparando para todos. Por eso, el escritor de la carta a los Hebreos, y con esto termino, es claro en esto. Y él dice: acerquémonos
confiadamente. Mefiboset se acercó desconfiando. El escritor de la carta a los hebreos, porque conoce quién es ese Dios, porque conoce quién es este rey, dice, acerquémonos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación en esta mañana es, no resistas más a Dios. Él quiere vivir en tu interior. Él quiere manifestar su gracia y su misericordia en tu vida. Deja los harapos. Tira la capa esa que lo único que hace es traer olor a tu vida. Y cúbrete con la misericordia de Dios, que es grande y es para siempre. Por eso termino como empecé. Amistad que trasciende, que va más allá de la muerte. La decisión es tuya. Dios nos bendiga y que realmente cada uno de los que aquí estamos podamos decir gracias, Padre, porque estoy seguro que disfruto y voy a seguir disfrutando de tu amistad por la eternidad. Dios nos bendiga.